Buenas noches, hermanos y amigos. Vamos a comenzar una nueva reunión de oración en la que nos hace tanto bien porque escuchamos la palabra del Señor y oramos. Desde el comienzo de la iglesia, los cristianos se reunían para orar. Las reuniones de oración son muy valiosas para los cristianos porque es donde hablamos con Dios, tenemos una comunicación con Él, confesando nuestros pecados, agradeciéndole por todo lo que Él hace, para poner también nuestra confianza y nuestra fe en Él y poder orar por cada uno de los que necesitan, por los enfermos, por aquellos que están pasando necesidades. En realidad oramos unos por otros. Es el sentimiento de cada uno y sabemos que donde hay oración, hay unión. Realmente en este momento difícil que estamos pasando, estamos clamando por esta pandemia para que el Señor obre con su poder y que pronto pueda desaparecer cuando sea de su voluntad. Realmente es el momento de poder aferrarnos aún más a Él. Dice en 1 Juan 5, 14, 15, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Hermanos, oremos. Señor, gracias por este día, gracias porque sabemos que acudir a ti, Señor, es nuestro mayor privilegio. Sabemos que todo lo que pedimos en tu nombre, Señor, a Dios, si es de tu voluntad, será compensado, será realizado, Señor. Señor, te pedimos que en el día de hoy tú estés con los enfermos, que estés con las personas que sufren, con los que tienen algún problema económico. Sabemos que tú, Señor, tienes todo el control de toda la situación que estamos viviendo. Por eso, Señor, confiamos en ti y que tú vas a realizar lo mejor para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Salva, gloria se exalta, mi Dios.
si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Muy buenas noches, querida iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a la reunión del miércoles de oración. Es una alegría poder compartir con ustedes este espacio, este tiempo. Gracias Mario, gracias Cristina por darnos la bienvenida en el día de hoy. Gracias Avi por llevarnos a la alabanza y a la adoración en este miércoles. Así que muy contentos. Ya estamos preparándonos porque el miércoles que viene tenemos un invitado especial. No lo voy a decir, lo conocen todos. Tiene 2 hijos, un hijo y una hija. Ese es todo el dato que les dejo. Es un hermano muy querido de la iglesia. Y bueno, estamos estudiando, como ustedes saben, el libro de Lucas. Ya nos encontramos en el capítulo 9. Vamos a hacer un repaso de todo el bosquejo del Evangelio de Lucas para que nos ubiquemos. Lucas utiliza los primeros 4 capítulos para hablarnos y contarnos acerca del nacimiento y del comienzo de Jesús en el ministerio. En el capítulo 4, él da inicio a su ministerio leyendo Isaías en una sinagoga y anunciando que se habían cumplido los tiempos. De ahí hasta el capítulo 9 se da el progreso del ministerio de Jesús en Galilea. Y bueno, ya estamos llegando al capítulo 9, que sería el cierre de ese espacio de Lucas dedicado a el ministerio de Jesús en Galilea. Después va a venir el ministerio de Jesús en Perea hasta el capítulo 19, en donde se inicia el clímax, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Pero bueno, hasta este momento los discípulos estaban en compañía de Jesús, lo habían visto obrar milagros, habían recibido enseñanzas, interpretación de la palabra de Dios, era todo algo nuevo para ellos, habían dejado todo y habían comenzado a seguir, se habían transformado en discípulos de este maestro, de Jesús. Y claro, todo eso iba sucediendo, pero a partir de ahora Jesús empieza a mostrarles el propósito y las intenciones que tenía Jesús con respecto a estos discípulos. Entonces, llegando a este capítulo, el 9, es que vamos a leer los primeros 9 versículos en donde nos va a mostrar de qué manera Jesús delega esa autoridad. ¿Me acompañan en la lectura?
Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron a todas partes de los pueblos, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo esto, de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías, y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandé a que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Jesús los envía a los discípulos a una tarea, pero los envía sin carga, sin provisión, sin previsión, sin cosas materiales que le fuesen una carga a los discípulos. Este tema a mí como administrativo me habla directamente, porque la previsión y la provisión en la contabilidad y en los ejercicios contables son vitales. Pero Jesús les estaba enviando a salir sin provisión. En realidad, Jesús lo que les estaba diciendo era que no tenían que confiar en sus propias fuerzas, que no tenían que confiar en sus capacidades. Para eso, Jesús les estaba dando el poder y la autoridad, su poder y su autoridad. Los estaba enviando como embajadores. Esta delegación de poder y autoridad era tan solo el anticipo de lo que vendría, cuando Jesús les dejaría el Espíritu Santo en sus corazones para hacer la tarea que Él les enviaba a hacer. Yo la verdad no sé cuán preparados estaban estos discípulos, si se habían dado cuenta de la tarea que tenían por delante. Yo me los imagino llenos de dudas, entusiasmados pero con más dudas que certeza. De la misma manera, yo ahora lo puedo ver a Santiago, mi hijo, comenzar a tomar autoridad sobre su vida, dando sus propios pasos, con la responsabilidad de tener que estudiar y terminar su carrera, de tener que trabajar y cumplir con las obligaciones laborales y de poner su mirada firme hacia el casamiento que ya se aproxima. No hay otra manera que dar esos pasos para hacer la tarea que uno tiene que hacer y de esa manera aprender. No hay otra manera de aprender. Allí estaban los discípulos, aceptando el envío. Allí estaban los discípulos, recibiendo supervisión del Maestro. Allí estaban los discípulos, rindiendo cuentas al regreso de la campaña. En mi vida laboral, esto sale casi naturalmente, es una constante. Recibo tareas y recibo asignaciones. Estoy constantemente bajo supervisión y cada un periodo determinado, tengo que rendir cuentas. Es natural. Ahora, si esto espiritualmente funciona de la misma manera, a veces yo me pregunto por qué nos cuesta tanto como iglesia entender cómo es la dinámica de la delegación del poder y de la autoridad. En el término personal, me pregunto, ¿por qué me cuesta tanto delegar autoridad?
Veamos entonces ahora una distinción más. ¿Cuál es la distinción entre el llamado y la tarea? La orden de Jesús era ir a los pueblos vecinos, a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos. Esta era una tarea, era algo concreto, era una misión. Pero eso no era el llamado. El llamado había ocurrido un tiempo antes. Jesús había llamado a sus discípulos para hacer justamente eso, sus discípulos. Ese era el llamado. La pregunta que te extiendo a vos en este momento es: ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus dones y capacidades? ¿Los tenés identificados? Esos no son tu llamado. Atención, Jesús no quiere que entregues tu vida a una tarea. No quiere que entregues tu vida a un ministerio, a una actividad. Tampoco quiere que entregues tu vida a una profesión. Mi llamado consiste en rendirme a los pies de Jesús, en ser su discípulo, en ser su siervo. Esos 12 discípulos, aprendices, alumnos de Jesús, estaban aceptando realizar una tarea, pero Jesús los estaba formando para hacer la voluntad de Dios, sin importar cuál fuese esa actividad, cuál fuese esa tarea. Es necesario que podamos ser flexibles con las cosas que hacemos. Estas tareas no son para siempre, no duran para siempre. Como discípulos debemos estar dispuestos a seguir aprendiendo. No es posible que saltemos clases, que nos ratiemos a las clases. Cada tiempo que pasamos en las Escrituras, cada tiempo que pasamos en la oración, son indispensables para seguir como alumnos regulares en este discipulado. Esto sí perdura en el tiempo. Por el otro lado, te quiero hablar de cuál es tu motivación. ¿Cuál es la motivación para la entrega? Yo estoy seguro que los discípulos no fueron conscientes de lo que habían recibido. Ellos compartieron un montón de vivencias con Jesús, sus enseñanzas, ver en primera fila los milagros. El Verbo hecho carne vivió con ellos. Compartieron comida, se rieron juntos, pero Cristo no se detuvo en eso. Él les dio su poder y su autoridad. Vamos a tomarnos ahora del mismo relato, pero en Mateo 10:8, donde nos amplía la tarea a la cual le fue encomendada a los discípulos. Quiero leer el verso 8. Dice así: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y en esta parte me quiero detener. Lo que recibieron de gracia, de igual manera darlo. Esto quiere decir voluntariamente, gratis, como si fuese un regalo. Es un regalo. Hay un error muy común en la sabiduría popular que dice: no se regala los regalos. Esto es un error en estas circunstancias. ¿Qué recibiste de Cristo? Una gracia irracional, algo que no es razonable. El amor de Dios enviando a su Hijo para que muriera por nuestros pecados es irracional. ¿Cuántos dones y regalos inmerecidos recibiste de parte de Dios? ¿Podés enumerar cada uno de esos favores? ¿Los tenés identificados?
es necesario que hagas memoria, que los tengas presente periódicamente. Es necesario que te muestres agradecido y que puedas reconocer aún que la mano de Dios estuvo presente en los momentos más difíciles de tu vida. El envío de Jesús para tu vida ahora se da en la medida de la gracia recibida. La pregunta es, ¿este regalo irracional es tu motivación para entregar a otros este regalo? ¿Qué te motiva para hacer lo que estás haciendo? Tenés el poder y la autoridad delegada por Jesús. Tenés el Espíritu Santo que te sostiene y te llena de consuelo. Ahora, la medida de la entrega está dada por tu motivación. Y la motivación debe estar fundada en la gracia recibida, en ese regalo inmerecido de Dios para tu vida. Por último, también quiero seguir haciendo un detalle o una ampliación de Mateo 10:16, en donde Jesús les menciona a los discípulos la dificultad de la tarea a la cual los estaba enviando. He aquí, dice Jesús, que los envío como a ovejas en medio de los lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Las serpientes son prudentes porque no andan en la calle esquivando pisotones. No se exponen. La palabra prudente tiene que ver con la sensatez, con el poder evaluar los riesgos que se enfrentan y poder modificar y adecuar el comportamiento. En cuanto a las relaciones interpersonales, ¿cuánto tenemos que ser sensatos, prudentes? No nos tenemos que adelantar a emitir juicios, por ejemplo. No somos enviados a realizar actos imprudentes, tampoco a provocar iras. Prudencia es lo que nos pide Jesús, la prudencia de las serpientes. También somos llamados a ser como las palomas, símbolo de sencillez y de pureza. La palabra sencillo en realidad tiene que ver con los materiales, por ejemplo. Materiales que no se mezclan, que son sencillos, que no han sido corruptos, que no tienen mezcla de materiales. Tiene que ver con el no mostrar engaño. Tiene que ver con el no tener adornos que distraigan la atención. Tiene que ver con el ser auténticos. De alguien sencillo se habla como alguien que trata a los demás de igual manera, que es claro y natural cuando habla. Somos enviados, entonces, a ser sabios. De esa manera somos enviados, a poseer prudencia y sencillez, a tener un equilibrio fundamental. Es que Dios desea que seamos personas íntegras, que seamos capaces de reconocer lo falso, porque estamos familiarizados con lo verdadero. Quiere que seamos inteligentes, sin ser desconfiados. Quiere que seamos inocentes, sin ser ingenuos. El mejor camino para una oveja es que se mantenga cerca del pastor, cerca del maestro. Bajo su protección podemos estar libres de esos lobos. Evitemos las cicatrices de los lobos, las cicatrices que nos pueden llegar a dejar estos lobos. Busquemos los mejores pastos, busquemos las mejores aguas que el pastor nos puede llegar a proveer. Confiemos en la provisión de Jesús. Para terminar, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Jesús
aún continúa llamando a las personas a ser sus discípulos. Hoy puede ser el día en que usted inicie ese camino de ser el discípulo de Jesús. O puede ser el momento y el tiempo en el cual usted reinicie ese camino de discípulo del Maestro. Yo le pido a Dios que te ayude y te guíe en iniciar este camino. Por otro lado, Jesús ya te dio un regalo inmenso. Su gracia está disponible. Es tiempo que lo puedas reconocer, que lo puedas agradecer todo este favor de Dios, que puedas recibir esa gracia de parte de Dios. Y así como recibís, comenzar a dar y a transmitir el amor de Dios a los demás. Jesús te llama y te quiere prudente. Te llama y te quiere sencillo. A través tuyo, con la autoridad y con el poder de Dios, en el Espíritu Santo, pueden suceder grandes cosas. Solamente depende que estés dispuesto a reconocerlo. Acepta el envío, el mandato de Dios para tu vida en este tiempo. Acepta la supervisión, que Él pueda estar mirando lo que haces. Jesús te espera de regreso después de esta tarea encomendada. Dios los bendice y Dios pueda estar haciendo en este tiempo esta obra en medio de ustedes. Vamos a continuar orando ahora, pidiéndole a Dios que se siga moviendo como se está moviendo en la iglesia en estos momentos. Que no haya pandemia que nos detenga. Vamos a pedir a nuestro Dios por cada uno de los motivos que ya Guillermo ha estado compartiendo a través de WhatsApp y de las redes. Vamos a estar orando en especial por esto. Los espero en los grupos virtuales que ya hemos empezado. Muchos grupos ya dieron inicio a Efesios, una producción que va a estar muy buena, que la podamos compartir. Los esperamos los domingos a las 11 de la mañana y que Dios pueda seguir haciendo maravillas en medio de nosotros. Oramos, nos despedimos ahora, vemos unos anuncios y tenga un tiempo ahora de oración por todos estos motivos que le han llegado por las redes sociales. Oramos. Hola chicos, ¿cómo están? Esta es una invitación para ustedes, decirles que el sábado 29 a las 3 de la tarde los vamos a estar esperando con un invitado especial, sorpresa, para poder disfrutar en nuestro encuentro Un Tesoro de Colores el Día del Niño. Así que los esperamos. Las reuniones por plataformas digitales son un éxito. Como iglesia estamos gozosos. Ahora comenzaremos a estudiar Efesios con una producción de Regnum Media. Si aún no sos parte de estas reuniones, te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas, invita a otros a sumarse.